Mateo capítulo 14, versículo 22. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya. Dice entonces la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Cómo estaba? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manzapana de Pedro. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Ya? Este hecho que nosotros estamos aquí leyendo sucede inmediatamente después de otro acontecimiento grande. Jesús estaba en Decápolis en ese momento, y él allí en ese lugar había reunido a 5,000 hombres. ¿Cuánto? 5,000 hombres. Y dice la Biblia, sin contar mujeres y niños. O sea, eran quizá, no sé, 7,000, 8,000, 10,000, 15,000, no lo sé. Pero dice que eran al menos 5,000 hombres, los que realmente importaban, ¿cierto? ¿O no? No, 5,000 hombres. Y de ahí en adelante había quizá una multitud aún mayor. ¿Ya? Pero, ¿qué pasó con estas 5,000 personas que estaban escuchando allí una palabra de Jesús? Que estaban escuchando las palabras del Maestro. ¿Qué pasó con ellos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La diferencia es que ellos no tenían comida. Y Jesús dijo: oye, ¿de dónde podremos conseguir para alimentar a toda esta gente? Y los discípulos, aunque tuviésemos para ir a comprar, gastaríamos tremenda fortuna, no se puede, no hay dónde ir a comprar, estamos en medio de la nada, y aquí hay un montón de gente. ¿De dónde, Señor, quieres que los alimentemos? A ver, ¿quién tiene algo aquí para darle de comer a todos? Señor, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es todo esto para toda esta gente? Es re poco. Entonces le dijo que se sienten todos. Y ahí, ¿qué ocurrió? Él multiplicó todo el alimento, los panes, los peces, y dice que los alimentó a todos. Y aún después de eso, lo que ocurrió es que incluso sobró comida. Sobró. ¿Me van a entender? Entonces, ¿qué habían presenciado ellos? Un tremendo milagro. Habían presenciado un gran milagro. Y después de eso el Señor le dijo: ya, despídanos ahora, vamos a despedirle. Ustedes váyanse mientras tanto. No hay que hacer cosas que se le ocurra esto, que proclamar al Mesías. No es tiempo aún. Así que despidámoslo y yo después me voy a ir a orar. ¿Qué va a hacer?
¿Quién era el que dijo eso? ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Y Jesús qué cosa iba a hacer? O sea, Jesús consideraba importante tener que orar. ¿Cómo lo consideraba? Importante. Él iba a orar. ¿Me sigue? O sea, nosotros también debemos considerar importante el tener que orar. ¿Amén? Bueno, pero el tema es que él le dijo: ustedes vayan adelante, tomen la barca y se van al otro lado, yo después lo alcanzo. No sé si ninguno en ese momento lo pensó, dijo: pero ¿y cómo nos va a alcanzar después? Sí, por la orilla caminando, ir a tomar otro barco, ¿qué ir a hacer? Como que en ese momento la Biblia no especifica, pero como que ninguno cuestionó el cómo el Señor después lo va a alcanzar. No sé si se fijó en eso. Pero bueno, el tema es que el Señor le dijo: váyanse adelante. Y ellos, estando en la barca, lo que dice la Escritura es que se levantó un gran viento. El viento les era contrario. ¿Cuántos han andado en bote en el mar? ¿Alguna vez han andado en bote? ¿No? En esos botes chicos, sí, no el barco grande, botes chicos. Cuando uno anda en el mar, estando tranquilo, sin viento, sin nada, así extraordinario, da la impresión que en cualquier momento el bote se da revuelta, ¿no? Uno que no tiene experiencia andando en los botes, y sobre todo cuando están así saliendo recién entre las olas, parece que la cuestión se va a ir como... ¿ah? Pero los que ya son como marinos expertos, avesados, ellos saben que eso no es nada. Pero aquí, en la barca, ¿quién estaba? Estaba Simón Pedro, estaba su hermano, estaba Juan ahí, Andrés. Habían varios que eran pescadores, o sea, hombres que habían estado mucho tiempo ya en la barca, habían estado mucho tiempo ya teniendo la experiencia de esto. Pero sin embargo, cuando los vientos le fueron contrarios, todos tuvieron temor. ¿Por qué? Porque los vientos eran demasiado grandes. Porque un pescador experimentado se iba a asustar porque las olas crecían un poco. No, porque era lo habitual. Entonces, cuando ya el viento es demasiado grande, es cuando ellos empiezan a asustarse porque algo no anda bien. ¿Me sigue? ¿Cuántos en su vida sienten que a veces las cosas no andan muy bien? Y parece que los vientos se sienten demasiado fuertes. A veces nosotros queremos avanzar de acuerdo a la instrucción que nos da el Señor, porque el Señor les dijo: vayan ustedes adelante mientras yo me quedo acá orando. A mí no me cabe la menor duda que Jesús también estaba orando por sus discípulos. ¿Usted lo cree? Yo creo que sí, yo creo que el Señor estaba orando por sus discípulos. Porque al menos a mí me pasa que cada vez que voy a orar, siempre el Señor me empieza a poner que ore por la iglesia y por personas específicas. Entonces, ¿cuánto más el Señor, cierto? Yo creo que Él, cuando va a orar, Él también ora por sus discípulos. Pero sus discípulos están con miedo y pasando un tremendo problema que ellos hasta ese momento no saben cómo manejarlo. ¿Cuántos a veces tienen problemas que no saben cómo manejar? ¿Cierto? Y los problemas muchas veces lo que hacen es que nosotros empecemos a dudar realmente de si el Señor nos puede proteger o no. Los que estaban en la barca antes que llegara el Señor, ¿usted piensa que no se cuestionaron diciendo: pucha, justo el Señor nos mandó y miren las tremendas tempestades que se levantaron? Porque muchas veces cuando el Señor nos envía, cuando el Señor nos quiere mandar a hacer algo, es precisamente cuando a veces más se levantan las tempestades. ¿Sí? Y en ese momento quizás de algún discípulo dijo: pero ¿cómo el Señor nos mandó justo ahora cuando el tiempo iba a estar más malo? ¿Cómo el Señor nos mandó ahora y parece que no se ve salida por ninguna parte?
Y allí ellos estaban luchando con sus propias fuerzas. ¿Sí o no? Ellos estaban remando en contra del viento, intentando llevar entonces el bote a la orilla, pero lo hacían con su propia fuerza. Ellos no estaban actuando en fe, sino que ellos estaban actuando con su propia fuerza. Yo pongo el brazo así como si tuviera el mazo músculo. Entonces ellos actuaban con su propia fuerza. Entonces muchas veces tú estás en medio de la tormenta, pero quieres dar la pelea con tus propias fuerzas. Porque te olvidas de que el que te envió se llama Jesucristo. Porque olvidas de quién te envió para ir a la otra orilla, se llama Jesús. Y si Jesús te envió, es porque no estás solo. Si Jesús te envió, es porque Él te está llevando que tú vayas para ir en victoria, no para ser derrotado. Muchas veces nosotros olvidamos que el que nos mandó es superior a todo aquello que se pueda levantar en nuestro camino. ¿Cuántos creen en esto? Entonces, ¿sabe qué? Jesús cuando los despidió para que se fueran al otro lado, me imagino que aún quizá era día, estaba atardeciendo, no sé. Hay otra parte de la Biblia que dice que ellos habían andado varios estadios en medida, o sea, estaban bien adentro del mar que debían cruzar. Pero aquí Mateo nos dice que ellos estaban en la cuarta vigilia de la noche. ¿Usted sabe qué hora es eso? Es entre las 3 y las 6 de la mañana. O sea, piense usted cuánto tiempo estuvieron ellos remando y dando la pelea sin que el Señor apareciera. Si Él quizás los despachó en la tardecita, supongamos 8 de la tarde, pero eran más de las 3 de la mañana y ellos estaban peleando por salir hacia el otro lado. ¿Cuánto había pasado? Varias horas. Varias horas en que parecía que en cualquier momento la barca se daba vuelta y ellos morían. Porque ellos estaban confiando en cómo con su fuerza podían avanzar hasta el otro lado, pero habían olvidado algo. Habían olvidado el hombre que hace unas horas atrás había transformado 5 panes en unas toneladas de panes. Porque piensa usted, alimentar al menos a 5,000 personas es mucho pan. Porque dice que ellos comieron hasta saciarse. Entonces, ¿cuánto pan había que tener para alimentar a toda esa gente? 5,000 personas. Quizás, ¿cuántos? 10,000 panes, 15,000 panes. Entonces, ¿cuánto había que tener? Como una tonelada de pan. 1.5 toneladas, más o menos, ¿cierto? Es más o menos lo que hay que tener. O sea, hay que tener 1,000 kilos de pan, 1,500 kilos de pan para poder atender toda esa gente. Nosotros a veces nos cuesta dimensionar el milagro porque lo leímos y pasamos por alto. Pero piense lo que significa 1,500 kilos de pan. O 1,500 kilos de pescado. Y dice que más encima sobraron como 12 cestas. Sobró. O sea, ¿cuánto había ahí? Un montón. Entonces, ¿saben lo que pasa? Muchas veces Dios impacta nuestras vidas de tal forma que nos muestra su poder, pero pasa un rato y ya estamos cuestionando si realmente Dios está con nosotros. ¿O no? ¿O le pasa al Israel nomás? ¿Por qué? Porque el Señor había hecho un tremendo milagro. Había multiplicado en total como 2 o 3 toneladas de comida. ¿Se dan cuenta cuánto era?
no era simplemente decir, multiplicó el pan, era un montón de comida, un montón. Y de la nada, o sea, apareció de la nada un montón de comida. Y sacaban y no se acababa. Seguía y seguía fluyendo comida. Ojalá nuestra despensa fuera igual. Pero todos ellos olvidaron realmente que el Señor era capaz de hacer un milagro como ese. Y ahora se sentían solos. ¿Cómo se sentían? Solos. ¿Cuántos se han sentido solos de repente? O este último tiempo se han sentido solos. Que parece que están dando la pelea solos. Que hasta el Señor se olvidó de usted. ¿No? Porque nos pasa eso. Muchas veces tendemos a pensar que hasta el Señor se olvidó de nosotros. Parece que nosotros oramos y el otro lado el Señor dice, tu llamada es muy importante para mí, deja tu mensaje y te llamaré luego. Porque a veces pareciera que incluso cuando al Señor le oramos, parece que no nos está escuchando. ¿Sí o no? Porque eso pasa cuando estamos en medio de la tormenta. Cuando estamos en medio de la tormenta, la familia parece que nos ignora. Los amigos parece que no se dan cuenta de lo que me pasa. En la iglesia ni me llaman. Y más encima al Señor le oro y parece que no me escucha. Todo mal. ¿O no? Todo mal. Como que parece que si hasta el perro se cruza le pega una patada. Porque ya es todo mal. Pero en medio de esas situaciones es cuando el Señor aparece. Cuando yo estaba en la barca en medio de todo esto, es cuando Jesús aparece caminando sobre las aguas. Y se da cuenta que estas cosas uno las lee, las ha escuchado y uno termina normalizándolas. Como que sí es como espectacular que alguien camine sobre las aguas, pero cuando ahora lo escuchamos, lo leemos, como que no fuera tanto. Pero es harto, si caminó sobre las aguas, y no poco, mucho caminó sobre las aguas, para llegar a donde ellos estaban. A veces normalizamos tanto las cosas, que hasta nos parece normal que la burra de Balaam le hable, ¿o no? Cuando leemos ahí que la historia de Balaam y la burra le reclama y dice, ¿y qué te he dicho yo? ¿No sé acaso tu burra? Y ya lo leemos y pasamos como si nada, así como, sí, súper normal que la burra le hable. Como que ya no nos impresiona. Le digo una cosa, debiese impresionarnos. Porque lo que el Señor hizo fue tremendo. Si es cosa que nosotros probemos, cuando está lloviendo y vemos el charco nomás y tratamos de pasar para el otro lado. ¿O no? Todo mojado. Pero el Señor, Él caminó cientos y cientos de metros para llegar hasta donde estaba la barca. ¿Me hago entender? La medida de un estadio eran 400 metros. Eso era más o menos. Entonces, cuando la Biblia dice que son varios estadios los que estaban hacia adentro, entonces estamos hablando de que ellos estaban hacia el interior varios kilómetros. Y él caminó sobre las aguas para llegar hasta la barca. Entonces, ¿se dan cuenta por qué para los discípulos era tan extraordinario ver que alguien se acercaba? ¿Por qué fue que dijeron un fantasma? Porque no era normal que alguien llegara caminando por el agua hasta donde estaban ellos. Definitivamente no era normal. Menos a esa distancia. Entonces,
no era posible. Entonces la única solución posible para eso era que realmente fuese un fantasma. ¿Vamos a entender? Es como un niño que llega donde el papá, que recién se había cambiado de casa, y le dice: papá, dice el mayordomo que tengamos cuidado en esta casa porque aquí hay fantasmas. Ya, hijo, vamos a arreglar las cosas y nos vamos inmediatamente aquí. ¿Pero por qué, papá? Porque no tenemos un mayordomo. Ellos vieron sobre el agua y venía un hombre caminando. ¿Ustedes se dan cuenta lo que era eso? Un hombre caminando por las aguas. Entonces, más aún, no sé si usted ha estado en un día así muy lluvioso con viento, que usted quiere mirar y tiene que hacer así, mira, y aún así no se ve bien, porque mucha el agua que viene. En el mar es peor. En el mar con viento el agua se levanta tanto que no se puede ver. De hecho, incluso en un día normal con viento, si usted está a la orilla de un barco, el agua no te deja ver bien porque salpica mucho. Entonces me imagino yo que una tormenta debe ser peor. ¿Vamos a entender? Porque una tormenta quiere decir que ahí el agua llegaba por todos lados. Entonces no era fácil distinguir que el que venía entre medio era el Señor. Entonces la primera impresión al verlo, no sé, un relámpago así, ¡guau! Y de repente, una figura de un hombre. Ese definitivamente es un fantasma. No puede ser otra cosa. Un fantasma. ¿Cuántos habrían tenido miedo ahí? Yo sí. Si estuviéramos en el bote y viene alguien caminando en medio del mar, ¿usted no tendría miedo? Yo sí. Hoy día nosotros, claro, después de haber leído la historia, dicen: no, yo habría tenido fe. ¿Qué nada? Hubiéramos tenido miedo igual, ¿o no? Y entonces ahí ellos dijeron: un fantasma. Pero el Señor seguía caminando y le dijo: no teman, yo soy. No teman, yo soy. ¿Se da cuenta? Lo que el Señor hace es decirle: oigan, esténse tranquilos, si yo soy, tengan ánimo. No teman. Él le dice: tened ánimo, yo soy, no teman. Chuta, desperté la guagua. No teman, yo soy. ¿Sabes que cuando estamos en medio de la dificultad, en medio del problema, una de las primeras cosas que nos ocurren es que nuestra fe se quebranta y empezamos a decir: ¿cómo el Señor no me ayudó con esto? ¿Cómo el Señor no previno que me pasara esto? ¿Cómo el Señor no me ayudó para que no me pasara esto? ¿Por qué me tenían que robar a mí? ¿Por qué me tenían que chocar a mí? ¿Por qué tenía que pasarme esto a mí en el trabajo? ¿Por qué tenía que ocurrir esto en mi familia? O sea, una de nuestras primeras reacciones es decir: Señor, ¿pero por qué tenía que pasarme esto a mí? La pregunta de vuelta es: ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Acaso el hecho de que nosotros seamos cristianos nos hace diferentes a los demás? Que a nosotros no nos podemos enfermar, no nos pueden chocar, no nos pueden robar algo. No, nosotros no somos distintos por eso. Somos distintos porque creímos en el Señor y creemos que Él nos llevará un día que estemos gobernando con Él eternamente y para siempre. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a tener problemas, enfermedades, robos, nos va a pasar de todo igual que los demás. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que nosotros hay una esperanza.
en nosotros hay una esperanza. ¿Sabes qué? Porque en medio de tu tormenta, el Señor se acerca a ti para decirte: no temas, yo te ayudo. El tema es que nosotros podamos creer que el Señor va a estar ahí para sacarnos adelante. ¿Me sigue? Miren, cuando el Señor vino andando, una de las cosas que a nosotros siempre nos llama la atención es lo que dijo Pedro. Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Esa sí es pana la de Pedro, ¿o no? De hecho, en el original se entiende que él no estaba poniendo en duda que fuese el Señor, sino que él estaba usando una forma verbal en la cual estaba diciendo: sabiendo que eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Él no está dudando que sea el Señor, y está diciendo: si es que eres tú, manda que yo vaya. No, él está diciendo en un tiempo verbal diferente. Él está diciendo: ya que sé que eres tú, manda que vaya sobre las aguas. Pedro quería de alguna forma también decir: Señor, yo sí he creído de que eres capaz de hacer aún estas cosas. Yo he creído, porque ¿sabes cuál es la diferencia del mundo contigo? Es que el mundo, cuando no ve salida, se suicida y el mundo quiere mandar todo por la borda, el mundo se arruina, el mundo tiene que ir al psiquiatra, el mundo termina mal. ¿Saben por qué? Porque no está confiando en el Señor. Pero te digo una cosa, Pedro le dijo: yo sé que eres tú el que viene por las aguas. Y por lo tanto, si tú mandas que yo vaya a caminar en medio de la tormenta, yo sé que tú vas a ir conmigo. ¿Sabes qué? La tormenta no es algo que deba detenerte. La tormenta es algo puesto allí en tu camino para que tú te animes a caminar sobre ella. A que tú te animas a decir: yo elijo creer. Yo elijo ir contigo, Señor. Yo elijo creer. Eso hizo Pedro. Pedro eligió creer. Entonces, ¿sabe lo que pasa? El Señor a nosotros nos pone situaciones en el camino para que nosotros podamos ser probados en nuestra fe, en que nosotros podamos demostrar que podemos avanzar. ¿Usted piensa que el Señor no sabía que cuando le dijo: crucen en la barca hacia el otro lado, que realmente el Señor no sabía que se iba a producir toda esa temporal? El Señor lo sabía. O sea, Él los mandó en la barca para el otro lado sabiendo que iban a tener problemas. ¿Te has puesto a pensar en eso? Él los envió sabiendo que iban a tener problemas. O sea, pero ¿para qué los mandó al otro lado si sabía que iba a haber temporal? ¿Para qué? Porque el Señor quería que ellos crecieran, que su fe creciera. Digo una cosa, en este momento, aquí, en esta parte del relato bíblico, los discípulos ya habían sido enviados de dos en dos. Eso ya había pasado. ¿Se acuerdan lo que ocurrió cuando ellos fueron de dos en dos enviados? ¿Qué se les entregó? ¿Qué se les entregó para que ellos fueran de dos en dos? Le dijo: ustedes no pueden llevar un cambio de ropa, no pueden llevar comida, no pueden llevar dinero, no pueden llevar nada. Pero sí les entregó Él algo a ellos. ¿Qué les entregó? Autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué? Para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para hacer todas esas cosas. O sea, ¿qué tiene de importante esto? Fíjense usted. ¿Qué tiene de importante que esto ya haya pasado antes? Ellos ya habían
sanado ciegos, habían hecho caminar cojos, ellos habían echado fuera demonios, todos ellos. O sea, ellos habían vivido lo que es tener la autoridad del Hijo de Dios. Ellos habían tenido la autoridad. O sea, ellos ya no eran personas nuevitas que no cachaban nada. No, ellos eran gente de reino. Ellos eran capaces de poner las manos sobre los ciegos y que estos volvieran a ver. ¿Me hago entender? O sea, ellos habían experimentado el poder de Dios. O sea, no eran nuevitos. ¿Cuántos aquí han experimentado el poder de Dios? ¿Cierto? Entonces, porque esto no es una palabra que uno diga, no, es para gente que tiene poca fe, gente nueva. No, los discípulos eran gente que tenía fe. Ellos habían abierto los ojos del ciego, habían echado fuera demonios. O sea, en realidad era gente que ya tenía un proceso en ellos, pero sin embargo Dios quería algo más. Dios quería algo más con sus vidas. ¿Sabes qué? Cuando Dios te pone en situaciones que son difíciles de afrontar, no es porque el Señor esté permitiendo eso para arruinarte, para que te quedes en el piso. Dios permite situaciones en tu vida para que tú las atravieses creyendo en Él, y creyendo en Él tú puedas salir en victoria, que tú puedas crecer e ir a nuevos niveles espirituales. Lo que ha venido sobre tu vida nunca va a ser algo para que tú te quedes derrotado. Lo que ha venido sobre tu vida, si tú lo tomas y le dices, yo elijo creer, entonces el Señor te va a decir, y yo elijo creer en ti. Por lo tanto, te llevo a un nivel superior. ¿Me hago entender? Pedro, él elige ir hacia el Señor aún en esa situación. ¿Y por qué le di toda esa explicación? Porque cuando Pedro ve al Señor, Pedro obviamente ya creía en lo sobrenatural. Él mismo había abierto ojos de ciegos. Pedro había estado presente cuando la mujer del flujo de sangre fue sanada. Pedro estaba presente cuando allí la hija de Jairo fue resucitada. Pedro había estado en la alimentación de los 5,000. O sea, Pedro sabía que el Señor era capaz de cosas sobrenaturales. Y los otros 11 también lo sabían. Pero Pedro se atrevió. Él le dijo, manda que yo vaya sobre ti por las aguas. No todos se atreven a andar por las aguas en el tiempo de la angustia. No todos se atreven a andar sobre las aguas en el tiempo de la escasez. No todos se atreven a andar sobre las aguas en el tiempo de la enfermedad. No todos se atreven a andar sobre las aguas en el tiempo de los problemas. Pero ¿sabes qué? El que se atreve a andar y decir, Señor, yo me voy a atrever a andar sobre las aguas en este tiempo. Esa es al que el Señor le dice, si tú entonces me estás diciendo que te atreves, ven entonces hacia mí. Porque vas a poder andar como si estuvieras pisando en el suelo. ¿Sabes qué? Aunque tú creas que te vas a hundir en medio de tus problemas, el Señor te dice, si tú me miras a mí, vas a poder caminar incluso sobre las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Ni por muy grande que se vea tu problema, ni por muy grande que se vea el desafío, si tú crees en el Señor, entonces el Señor hará lo imposible en tu vida. Yo no sé si tú escuchaste eso. Aunque parezca demasiado grande, Dios va a hacer lo imposible en tu vida. Aleluya. Y nosotros tenemos las patitas muchas veces para criticar a Pedro. Nosotros leímos la historia y decimos, Pedro que tuvo poca fe. Mal ahí Pedro. ¿O no? Claro, porque
Analizar el partido con el diario del día lunes es fácil, pero en realidad estar ahí es el problema. Pedro estaba ahí. Y él no es que no haya podido, él caminó efectivamente sobre las aguas, él lo hizo. El problema es que cuando él vio el viento grande, él entonces dejó de mirar al Señor y empezó a mirar el viento y el agua y empezó a hundirse. ¿Sabe qué? En medio del problema no debemos dejar de mirar al Señor. No debe aflorar la duda en medio del problema. ¿Me sigue? Esa es la clave, hombre. No dejar de mirar al Señor, aun cuando estamos en medio del problema. El problema no es más grande que tu Señor. El problema, la dificultad no es más grande que el Señor que te llamó. No lo es. ¿Sigues ahí? ¿Sabes qué? El Señor me hacía poder entregar esta palabra porque el Señor me hacía sentir que muchos hoy vienen así, con problemas. Muchos hoy vienen como con ganas de escuchar algo, porque ya a esta altura parece que se las está ganando el problema, se las está ganando la dificultad. Parece que lo que viene delante de sus ojos es demasiado. Es como decir, Señor, pero ya ¿hasta cuándo me siguen pasando cosas malas? ¿Hasta cuándo? ¿Le ha pasado eso alguna vez? Que parece que ya viene una mal y después viene otra requete peor. Y parece que uno dice, pero ¿cómo, Señor? Otra vez. Pero ¿sabes qué? A veces vivimos consecuencias de nuestras decisiones. A veces vivimos consecuencias de lo que otras personas hacen. Pero lo que no debemos olvidar es de que cuando nosotros confiamos en el Señor, no hay tormenta que sea más grande que Él. No hay tormenta que sea más grande que Él. No hay problema que sea más grande que Él. Aunque el enemigo quiera enrostrarnos ahí, que nosotros estamos al punto de fallecer, el Señor te dice en esta hora, no temas. Yo estoy contigo, no temas. Yo soy. O parece que tú no escuchaste. El Señor te dice, no temas. Yo soy. Cuando Él dice yo soy, está diciendo yo soy lo que quiero ser en tu vida. Recuerden la palabra yo soy, ese título mesiánico, el nombre de Dios. Cuando Él se presenta delante de Moisés, le dice, pero si yo voy a ir al pueblo, ¿y quién le dijo que me envió? Y Él le dijo, el yo soy te ha enviado. El yo soy, porque yo soy el que soy. Y esa palabra, esa frase quiere decir, yo puedo ser todo lo que yo quiera ser. ¿Me hago entender? A veces para ti la dificultad es muy grande, porque te miras a ti mismo y dices, yo no puedo. ¿Cuántos se evalúan así? Yo creo que todos nos evaluamos así en algún momento, ¿cierto? Nos miramos y decimos, no, esto es demasiado para mí. ¿Por qué? Porque estamos confiando en nuestras propias fuerzas. Los discípulos que estaban en la barca que decían, este viento es demasiado para mí. Esta agua es demasiado para mí. Este problema es demasiado para mí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sentimos que el Señor no está, entonces parece que todo es demasiado para mí. Tengo una cosa, muchas veces nos sentimos pero tan olvidados que parece que incluso las personas que siempre habían estado con nosotros ahora nos ignoran. Parece que todo está mal, pero digo una cosa, cuando nosotros realmente nos salimos de eso y miramos al Señor, entonces el Señor va a decir, ok, ya saliste del estado
donde estabas sintiendo lástima por ti mismo, del estado donde estabas sintiendo lástima por ti misma, entonces ahora yo te voy a tomar de la mano y te voy a sacar de las aguas y te voy a subir a la barca conmigo, porque nunca has estado solo, porque nunca has estado sola. Porque tú eres mi hijo, mi hija, y yo te he amado. Yo soy el que di mi sangre por ti. Yo fui el que di mi vida por ti. Y por lo tanto, aunque tú te hayas sentido sola, el yo soy está contigo. Aleluya. Pedro se tiró a hundir, pero el Señor lo tomó y lo trajo con él a la barca. Muchas veces nosotros queremos hundirnos lejos de la barca. La barca representa a la iglesia. Y muchas veces nosotros queremos hundirnos lejos de la barca, pero no. En medio de la dificultad, es aquí donde debes estar. Porque aquí es donde el Señor va a renovar tu fuerza y te va a sacar en victoria. El Señor tomó a Pedro y lo subió a la barca. Y cuando estaba en la barca, ¿qué hicieron los hombres? Lo adoraron. Porque en medio de la dificultad debemos tener la capacidad de adorar. En medio del problema debemos tener la capacidad de adorar. Aunque parece que todo se vea contrario, debemos tener la capacidad de adorar. Cuando Abraham debió llevar a su hijo Isaac para poder sacrificarlo allí en el monte, entonces él dijo: nosotros con el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Porque aún en medio del problema, él estaba confiando que su adoración iba a mover el corazón de Dios. No pares de adorar, no pares de creer en aquel que te llamó. Porque si tú paras de adorar, el enemigo te está venciendo. Pero si tú sigues adorando en medio del problema, entonces allí el Señor te está diciendo que Él es quien te saca en victoria. En medio de la dificultad, ser capaces de adorar. Cuando estaban Pablo y Silas encarcelados, estaban en el cepo, no podían estar más mal, pero sin embargo ellos estando ahí encadenados, apresados, ellos estaban diciendo: mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Porque la adoración de esos hombres hizo que todas sus cadenas cayeran. Porque sabes que cuando tú estás en medio de la dificultad y adoras, tus cadenas caen. Cuando tú estás en medio del problema y adoras, entonces tus cadenas caen, tus cárceles se abren. Y entonces allí lo que surge es un verdadero adorador. Dios no está buscando gente que se quede en el camino. Dios no está buscando gente que renuncie. Dios está buscando gente que diga: Señor, yo sé que en ti soy más que vencedor. Aleluya. Tengo una cosa. Hoy el Señor te dice: no temas.
No temas. Aunque el problema se vea grande, no temas. Aunque la dificultad se vea tremenda, no temas. Aunque los vientos se vean enormes, aunque las olas se vean tremendas, no temas. Porque hay uno que va a venir caminando en medio de tu problema. Hay uno que va a venir caminando en medio de tu dificultad. Hay uno que va a aparecer en medio de tu tormenta. Y no solamente te va a invitar a caminar con él, sino que te pondrá en tu barca. Y una vez estando ahí va a decir a la tormenta y al viento: enmudece. Porque ¿sabes qué? Cuando tú crees en el Señor aparece y hasta la tormenta debe obedecer. No somos gente que se queda en el camino. Somos gente que cree. Somos gente que cree. Tú has hoy día quizás sentido que las cosas están mal, pero te digo una cosa: el que está contigo es mayor que el que está en el mundo. El que está contigo es mayor que el que está en el mundo. Amén. ¿Lo crees? Ponte en pie, por favor.